Nunca antes en la historia de la humanidad nos hemos encontrado ante desafíos de la magnitud y la trascendencia de los que tenemos ante nosotros a día de hoy. Se acumula la evidencia que da a entender que los modelos que estamos siguiendo no son viables indefinidamente y que prácticamente podríamos decir que la viabilidad a medio plazo de nuestra civilización y prácticamente nuestra especie realmente está en juego. Debemos cambiar profundamente modelos productivos, económicos, pero también sociales y económicos y culturales, perdón. Realmente lo que tenemos que hacer es una transformación profunda y acelerada. La innovación es la herramienta y la disciplina más apropiada para gestionar, para hacer realidad esta transformación. Pero es tan crítico este cambio que tenemos que hacer que no podemos fiárnosla a la suma de proyectos e iniciativas disjuntos, un poco confiando en que entre sí se acoplen y consigan llevarnos a donde queremos ir. Necesitamos buenas guías, marcos de referencia, necesitamos criterios que permitan fomentar los efectos, los resultados que estamos buscando y que también pongan límites a los que no son tan deseables. Necesitamos buenas políticas de innovación. Mi nombre es Miguel Tito y en representación del Círculo de Estudios sobre Innovación quiero daros la bienvenida a este primer debate, que tiene por título La innovación y su importancia social, la innovación como política horizontal para el desarrollo sostenible de la Comunidad Valenciana. Digo que es el primer debate y aspiramos a que sea autocontenido, tenga sentido por sí mismo, pero realmente cobra un sentido adicional en el marco del programa que estamos lanzando, que abarca un total de 30 debates y que estaremos cubriendo a lo largo de más de 2 años. Con este programa de debates, nuestro propósito es analizar exhaustivamente el sistema valenciano de innovación para encontrar maneras de ir mucho más allá de hasta donde estamos consiguiendo llegar. Por supuesto que identificaremos buenas referencias, modelos de éxito, casos que interesa replicar, escalar y llevar más allá de donde se estén dando, pero también pretendemos identificar desconexiones, vacíos, faltas de alineamiento para tratar de corregirlos. El debate de hoy está estructurado en 3 bloques. En primer lugar, tendremos una ponencia que correrá a cargo de Jorge Barrero, director general de la Fundación Cotec, y que servirá también para sentar unas primeras bases de lo que será el segundo bloque, lo que será una tertulia a la que se sumará Jorge, a las 5 personas que nos acompañan hoy aquí y que presentaré llegado el momento. Y en tercer lugar, recibiremos las aportaciones y las preguntas de nuestro equipo de debate, que está formado por más de 60 personas que representan a prácticamente todos los órganos y agentes del sistema valenciano de innovación y que celebramos enormemente que hayan decidido sumarse a esta iniciativa. Sin más, voy a dar paso a nuestro ponente Jorge Barrero, de quien puedo decir que es licenciado en Bioquímica y máster en Estudios Multidisciplinares de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Entre 2008 y 2011 fue director general del gabinete de la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, y profesionalmente se ha dedicado a la aplicación de la innovación al desarrollo empresarial y también a la formación. Sin más, Jorge, muchas gracias por estar aquí con nosotros y quedamos a la escucha. Pues muchísimas gracias, Miguel, por la presentación y gracias, por supuesto, al Círculo de Estudios sobre Innovación, al que deseo larga vida. Es un proyecto ilusionante. Veros aquí a todos hoy por un lado, me abruma, ¿no? porque hay mucho conocimiento en la sala y también en el proyecto, y por otro lado, pues me motiva especialmente. No hay tantos proyectos que sumen no solo conocimiento intergeneracional, sino también transdisciplinar, y creo que una parte importante de los retos que tenemos que asumir o que hemos de lograr conquistar, pues dependen de ese conocimiento. Por tanto, lo que he dicho, larga vida al proyecto, y nos tenéis en Cotec a vuestra disposición. Agradecer también, por cierto, especialmente la colorosa acogida a Pedro y a Sebastián, que me han tratado fenomenal como
bueno, como suele ocurrir cuando vengo a Valencia, que la verdad que tengo buenos amigos y es un placer siempre estar aquí. Hacía ya más de 2 años que no venía, por razones obvias, y bueno, la verdad es que ha sido un reencuentro muy bonito. Lo que me propongo hacer en los próximos minutos es compartir con vosotros algunas ideas, algunas propuestas o puntos de vista de la organización para la que trabajo, de la Fundación COTEC. Van a ser ideas generales, no me voy a referir a Valencia, pero sí que quiero, precisamente por ello, invitaros a conocer ya por vuestra cuenta algunos de los trabajos que hemos realizado en los últimos años y que tienen enfoque autonómico, porque creo que pueden ser útiles también para los futuros debates de este círculo. Estoy tranquilo en el sentido de que seguro que en esos debates estarán, entre otras personas, por ejemplo, Javier Quesada y Mati, que están hoy aquí en el público y que lideran una parte de los proyectos con enfoque autonómico que hace COTEC, en este caso en alianza con IBIE. Proyectos como el mapa de talento es un análisis para entender la capacidad de cada territorio para atraer, retener y hacer crecer y cultivar el talento, o el mapa que por sectores y comunidades autónomas analiza la inversión en activos intangibles, a los que me referiré más adelante en la presentación. Y ya fuera del marco de relación con IBIE, pues tenemos también un trabajo interesante sobre percepción de la innovación en la sociedad, que también podéis conocer los datos de la comunidad autónoma, en la que, por cierto, os apunto como curiosidad que de las regiones industrializadas de España es la que es más pesimista respecto a los efectos de la innovación en el empleo. Pesimista o realista, no lo sé, eso ya dependerá del futuro, pero como mínimo es interesante el dato en relación con otros territorios industrializados de España. Con enfoque autonómico podréis encontrar también otro estudio relevante, que es el mapa de empresas Gacela en España, que retrata por cada autonomía pues estas empresas que demuestran un crecimiento, una velocidad superior a la media de sus sectores, y normalmente detrás, como os podéis imaginar, hay mucha innovación. Son algunos de los estudios que tenemos ahora mismo con datos para Valencia y, bueno, os puedo hacer un poco de spoiler. Estamos trabajando en una línea nueva que, digamos, podría definirse como un análisis crítico de los indicadores internacionalmente utilizados para rankear a las regiones en materia de innovación, crítica pero no destructiva, sino precisamente tratando de enriquecer esos indicadores. Y en unas primeras simulaciones que hemos hecho realmente vienen resultados muy interesantes, en concreto para Valencia. Sin más, ahora ya sí, pues voy a intentar entrar en los temas que pretendía compartir con vosotros y, bueno, evidentemente hacerlo siempre en el marco de lo que estamos viviendo, ¿no? Este periodo que ya podemos decir de recuperación, aunque también ha recibido otros apelativos en los últimos años. Por ejemplo, en Estados Unidos se hablaba de reapertura, opening up, en Francia de relanzamiento. Nosotros hablábamos hace poquito más de un año de reconstrucción, ¿no? Esto, como decía el filósofo Wittgenstein, si los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, a lo mejor esta manera, digamos, de referirnos a lo que está pasando también delata algunas querencias o sesgos propios de nuestro país, ¿no? La construcción es un sector muy consolidado y cuando hemos tenido que tirar de un calificativo o de un nombre para describir lo que pretendemos, pues se habla de reconstrucción. Sin embargo, como apuntaba el Premio Nobel de Economía Finn Kitland al principio de la pandemia, en una entrevista muy interesante que le hicieron en la contraportada de La Vanguardia, a diferencia de lo que ocurre con otras catástrofes ambientales, una pandemia deja intactas todas las infraestructuras, no hay que reconstruir nada. Es, de hecho, lo que lo hace diferente a un tsunami o a un volcán o a cualquier otro tipo de desastre. Por tanto, esa reconstrucción, bueno, puede ser una metáfora, pero solo tiene ese valor, ¿no? El valor metafórico. Y, sin embargo, aquello que no hay que construir, aquello que es intangible, que
que en gran medida está marcando la diferencia entre territorios y también entre organizaciones, es justo en lo que creemos que ahora hay que invertir. Es innovación, pero no solo, es innovación, es talento, es reputación, son datos, es un conjunto de los llamados activos intangibles, todos ellos con una gran relevancia de cara a los próximos años. Es más, si no hacemos una inversión adecuada en esos intangibles, otros retos que tenemos, por ejemplo, como en el ámbito digital o en el ámbito ambiental, tampoco podrán cumplirse. De nada servirá ahora que invirtamos en infraestructuras energéticas o en infraestructuras digitales si no tenemos al capital humano adecuadamente formado para entenderlas, para a los ciudadanos comprometidos, ¿no?, con esas transiciones. Y esa dimensión intangible esperamos que sea muy relevante también de cara al Next Gen, ¿no? Bueno, en todo caso, la metáfora de la construcción permite, o sea, tiene un cierto recorrido, ¿no? Porque es cierto, de alguna manera, pues, si asimilamos esto a un terremoto, podríamos decir que, como ocurre con los terremotos, pues una pandemia no es predecible, pero es previsible. El hecho de que no sepamos cuándo algo va a pasar no quiere decir que no tengamos o no podamos tener una cierta intuición o evidencia de que va a pasar y que el riesgo es diferente en según qué lugares, ¿no? Es como ocurre con los terremotos. Y cuando ocurren las catástrofes, también uno puede hacer es volver a construir como de costumbre, como hacía, o pensar en un futuro, pues tener una manera de construir que sea capaz de resistir esas sacudidas impredecibles, pero previsibles, que vamos a tener siempre en la economía y en la sociedad, ¿no? Entonces, nuestra propuesta, desde luego, ahora, en esa reconstrucción intangible, es pues, que los pilares con los que volvamos a arrancar sean pilares sólidos, pilares como la educación, la sanidad, la industria o la propia ciencia. Esos son 4 pilares que entendemos desde COTEC que tenemos que construir para, por un lado, tratar de resistir a futuros terremotos y, por otro, también para acompañar movimientos, si queréis, por seguir con la analogía, tectónicos, movimientos mucho más suaves, lentos, pero implacables, ¿no? A esos movimientos de largo plazo es en lo que en COTEC, bueno, y no solo en COTEC, llamamos las transiciones, ¿no? Nos hemos fijado en nuestra organización particularmente en 3 transiciones. Sonarán de manera diferente porque hay una de la que todo el mundo habla, evidentemente, que es la transición digital, la que tiene que ver con los flujos de información, de lo analógico a lo digital. Hay una segunda transición que tiene que ver con los flujos de materia y energía y que cada vez suena más. Quiero creer que también, en parte, gracias al trabajo que COTEC viene haciendo en el ámbito de la economía circular desde 2016. Y la tercera de las transiciones es la menos conocida de momento, pero con la ayuda del IBIE lo va a serlo cada vez más porque es nuestro socio en estos análisis, y es la que tiene que ver con los flujos de inversión, ¿no? Y cómo estamos transitando de una economía fundamentalmente basada en activos materiales a una economía donde todos esos activos intangibles a los que me he referido son los que marcan la diferencia, a pesar de estar muy mal medidos y muy mal visibilizados tanto a nivel macro como microeconómico. También de momento, porque en eso IBIE nos está ayudando mucho. ¿Y cuál es el papel que tiene la innovación ante estos retos? Bueno, el propio Think It Land en la entrevista a La Vanguardia también apunta a la relevancia que tiene la innovación. Por cierto, y aprovecho ya para aclarar cuál es nuestra comprensión del término, ¿no? Porque, como dice Javier Echeverría, el filósofo de la tecnología, todas las definiciones de innovación son instrumentales. No es lo mismo lo que entiende por innovación un empresario que lo que entiende un cocinero o un rapero. Nosotros en COTEC hemos elegido, o creemos haber elegido, una definición de innovación que las contiene a todas. De manera que luego ya, pues, de entrada no nos cerramos a ningún análisis, luego ya evidentemente tenemos nuestras prioridades, pero como entendemos que por innovación todo cambio basado en conocimiento que genera valor, pues así como mínimo aseguramos que nuestro universo de estudio es lo más amplio posible.
Y siempre recordamos que cuando hablamos de todo cambio, no es solo cambio tecnológico, cuando hablamos de conocimiento no es solo conocimiento científico y cuando hablamos de valor no es solo valor económico. Esto no quiere decir que todo sea innovación, ¿no? Porque hay veces que existen fenómenos que suponen cambio y están basados en conocimiento pero no aportan valores, a lo que llamamos ocurrencias, ¿no? Esto es importante porque en todos los modelos de innovación debemos permitir las ocurrencias. Es imposible que todas nuestras ideas sean buenas. De hecho, la mayor parte de las ideas de cualquier individuo son malas. Lo importante es permitir las ocurrencias, pero no apostar por ellas. Tener mecanismos para rápidamente identificar aquello que puede haber estado muy pensado y suponer un cambio, pero no encierra un valor. También hay veces en la vida, en los negocios, que existen cambios que generan valor, pero que no proceden del conocimiento, sino que suceden de una manera casual, ¿no? Es lo que los anglosajones llaman serendipias y existe un calco español muy castizo que es chiripa y que tiene más o menos la misma... O sea, de hecho, parece ser que es una palabra que se deriva de serendipia. Y por último, también hay fenómenos que suponen valor y conocimiento y que no implican cambio. Por ejemplo, las tradiciones, ¿no? ¿Qué hacer con las serendipias y las tradiciones? Bueno, las serendipias existen y hay que estar atentos a ellas, pero no confiar en ellas tu futuro. La mayor parte de los cambios aleatorios o son neutros o son negativos. Encontrar una mutación positiva es realmente difícil en la biología y también en las organizaciones. Eso no quiere decir que no haya que estar atento a esos posibles cambios aleatorios. Y respecto a las tradiciones, evidentemente tienen un valor en sí mismas, hay que conocerlas, preservarlas, pero no limitarse a ellas, ¿no? Y a pesar de todas esas restricciones, todavía el terreno de la innovación es muy, muy amplio y muy inexplorado, ¿no? O sea que Cotec tiene muchísimo territorio para explorar. Y tenemos digamos, para entender cuál es el rol que pretendemos jugar en el sistema de innovación en este momento, que es bastante distinto al que jugó Cotec en el pasado, me gustaría hacer referencia a un concepto que utilizamos mucho en la Fundación, que es el concepto de la ventana de Overton. Joseph Overton era un experto en comunicación política que planteó un principio para entender precisamente ese contexto, ¿no?, de la agenda política, que básicamente viene a decir que el número de ideas políticamente discutible en un determinado momento de la historia es discreto. En la agenda política caben solo unos pocos temas y además está restringido por los dos lados. Hay políticas que son demasiado avanzadas para su época y hay otras que son demasiado retrógradas. Los políticos han de moverse siempre entre lo aceptable y lo popular. Si te desvías de la ventana, estás excluido no para ese debate, sino para los demás, con lo cual la tendencia es siempre a jugar en un entorno ciertamente acotado. El trabajo que intenta hacer Cotec es ayudar a abrir esa ventana, es decir, temas que están fuera de la agenda política hoy, pero que entendemos que deberían entrar, pues facilitar su entrada. Los terremotos también abren ventanas de manera violenta, ¿no? Voy a poner un ejemplo, el teletrabajo. El teletrabajo era algo que no estaba en la ventana, pero en 18 meses se ha colocado de manera absolutamente radical en la agenda de cada uno de nosotros y también en la agenda política. Hoy hay una ley que regula el teletrabajo. Si no hubiera sido por la pandemia, quizá hubiera tardado años, ¿no? Aunque seguro que había alguien pensando en ello y algún borrador por ahí en algún cajón. El ingreso mínimo vital es otro ejemplo de una política que, de alguna manera, la pandemia ha acelerado. Esto está pasando siempre, pero en lugar de esperar a que las catástrofes ocurran, nosotros creemos que se puede conducir ese cambio, que se puede facilitar que ese futuro se acerque al debate público y, en particular, al debate político, que es donde se producen los cambios verdaderamente a gran escala. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra metodología? Bueno, nosotros hemos diseñado una manera de abrir la ventana que es lo que llamamos la llave de Cotec. Y la llave de Cotec es algo bastante
fácil de explicar y de hecho es una extensión del trabajo original que hacía Cotec como think tank. Nosotros entendemos que los expertos, el conocimiento, es una condición necesaria, pero no es suficiente para que los cambios ocurran. Además de los expertos, incluimos en nuestra manera de trabajar otras dos esferas, ¿no? Los facilitadores y los influenciadores. Decimos que los expertos son los que saben qué hacer, los influenciadores los que dicen qué hacer y los facilitadores los que saben cómo hacerlo. Y cuando nosotros elegimos un tema, siempre pensamos en términos de llave, en buscar ese conocimiento experto, en definir mapas de influencia adecuados para acompañar el conocimiento y que cuando llegue a aquel que tiene que verdaderamente ejecutarlo, el facilitador, el que conoce el engranaje, pueda hacerlo. Estos tres son los héroes, digamos, de la llave, pero hay tres villanos. Hay facilitadores, pero hay obstaculizadores. Hay influenciadores, pero hay intoxicadores también. Y hay expertos, pero hay idiotas también en la vida y en el mundo en el que nos movemos nosotros. Y un trabajo de Cotec sería también, en cierta medida, desactivar todos esos villanos de la jugada, ¿no? Voy a finalizar, porque no va a dar tiempo a contaros lo último que pretendía, pero uno de los temas clave, entendemos, para abordar el reto que tenemos por delante es innovar en la cooperación entre el sector público y privado. Ahí yo he puesto estas dos viñetas de Forges que ilustran esos estereotipos clásicos, ¿no?, que impiden muchas veces la relación entre los sectores. Y nosotros negamos esos estereotipos a los que se refiere Forges. No creemos que la Administración tenga que ser burocrática, no creemos tampoco que tenga el monopolio del interés general. De hecho, no toda la Administración tiene, no todos los ámbitos de la Administración se mueven exclusivamente por el interés general y también existen empresas que tienen ese interés legítimo. Tampoco la innovación por ejemplo, es un atributo exclusivo de la empresa, ¿no? Entonces, creemos que es posible avanzar en una manera nueva de relacionarse y, además, no solo que es posible, sino que es esencial para que lo público no caiga en la irrelevancia. La alternativa hoy a un sector o a un ámbito público-privado es un mundo privado donde unos pocos actores están empezando a actuar ya como pseudoestados, como reguladores de facto. Y, además, no porque tengan un plan malvado para conquistar el mundo, sino porque el espacio que les está dejando lo público pues, es inmenso y la capacidad que estamos teniendo para reaccionar es muy baja. Entonces, y con esto acabo, en Cotec estamos desarrollando una caja de herramientas para ayudar al sector público a innovar y lo definimos como una escalera, inspirados también un poco en esa cultura del escalado industrial tan propia de la empresa, ¿no? El marco en el que desarrollamos esta escalera pues tiene que ver, evidentemente, con fenómenos como la Agenda 2030, como el Next Gen en este momento. Os he hablado de las tres transiciones a las que me refería y hay dos pilares con los que trabajamos mucho que también sirven para acabar de perfilar esa caja de herramientas. Uno es el enfoque misional, del que habréis oído hablar, un poco esa idea de cómo ha cambiado la gobernanza y el relato de las políticas de innovación inspirados por Mazzucato, que está teniendo una gran influencia también, incluso aquí en el Ayuntamiento de Valencia a nivel local. Y otro de los principios con los que trabajamos es el llamado principio de innovación, que lo que viene a decir es que ninguna regulación es neutra a la innovación y que cuando cualquier ámbito de la Administración regula, debe, como mínimo, considerar el impacto que va a tener en la innovación. No quiere decir que la innovación sea un valor absoluto, pero debe, igual que consideramos que en una política tenemos que hacer un análisis del impacto sobre el género o sobre el medio ambiente, también ha de hacerse un análisis sobre el impacto de una cierta regulación en el sector de innovación. Y muy rápidamente os voy a pintar aquí ya algunas de las cosas que estamos haciendo en esa escalera de herramientas, ¿no? Por ejemplo, uno de los proyectos, digamos, estrella de la etapa
en la que yo tengo la oportunidad de liderar COTEC, que es Ciencia en el Parlamento, es la constitución de una oficina de asesoría científica que funciona ya en el Congreso en el país, y estamos intentando trasladar esa visión de asesoría científica, digamos, de políticas basadas en la evidencia, a unidades de innovación en los diferentes ministerios, de la misma manera que hay, por ejemplo, unidades de género. El uso de economía conductual, de economía del comportamiento para hacer pilotos a escala laboratorio de políticas públicas. Aquí también en la Universidad de Valencia hay un interesante laboratorio de economía conductual con el que colaboramos. La relevancia que tienen los datos y la cultura de datos abiertos también para analizar y seguir en tiempo real el impacto de las políticas. Los pilotos y demostradores. Estamos intentando hacer pilotos de políticas públicas, es decir, pilotos no es poner 10 millones de euros a ver qué pasa y si sale bien pongo 100 al año que viene. No, pilotos es hacer un ensayo que plantee tratamientos diferentes, es decir, en cierto colectivo aplico cierta política, en otro otra política y comparo, y eso lo hago en condiciones, digamos, científicamente demostrables, ¿no? Hemos empezado a hacer esto en educación, hemos hecho un piloto muy interesante con ESADE para demostrar la eficacia de las tutorías digitales para prevenir el fracaso escolar. Se publicarán resultados realmente espectaculares en unos días y eso está hecho, bueno, pues hemos gastado el dinero en demostrar científicamente que esta política funciona, ¿no? También la idea de sandbox regulatorios, espacios de pruebas flexibles, supervisados, que permitan seguridad al regulador, a la empresa y al usuario final, la compra pública de innovación y, por último, ya más cerca del usuario, en este caso del ciudadano, pues el concepto de living labs, ¿no? La idea de poder co-crear o co-innovar con tu, como dicen en la jerga, con el administrado, en este caso con cualquiera de nosotros como ciudadanos. En el centro, de nuevo, el talento y el reto que tiene el sector público para retener y para atraer talento en unas condiciones que cada vez son más difíciles. Con esto yo creo que ya finalizaría mi turno y, bueno, no sé, en el debate podemos profundizar en lo que queráis o hablar de cualquier otra cosa. Muchas gracias. Fantástico. Muchas gracias, Jorge, por esta presentación que nos sirve para sentar unas primeras bases. Como comentaba al inicio, ahora vamos a iniciar nuestro segundo bloque, que es una tertulia. También comentaba que, al margen de las 6 personas que estamos aquí, entre quienes vamos a tener esta conversación más interactiva, nos acompaña en un formato mixto nuestro equipo de debate, una parte del cual está aquí presente con nosotros y otra nos sigue de forma remota. Y a todos ellos os invito a que hagáis vuestras aportaciones a través del contacto WhatsApp que se os ha facilitado para que, a su vez, puedan ser trasladadas a través de la tecnología a los aquí presentes. Dicho esto, me siento muy afortunado realmente de estar acompañado de 6 personas talentosas, como el talento que apuntaba ahora mismo Jorge y que ahora procedo a presentar. En primer lugar, a mi derecha está Pedro Ruiz, que es diputado por Valencia y portavoz de Ciencia e Innovación en les Corts Valencianes por el PSPB-PSOE. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. En segundo lugar está Noelia Hernández, que es vocal de la Junta Directiva del Círculo de Estudios sobre Innovación. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. A continuación, Fernando Llopis, que es diputado por Alicante y portavoz de Innovación en les Corts Valencianes por parte de Ciudadanos. Bienvenido, muchas gracias. Tras él va Felipe Carrasco, que es diputado por Valencia y portavoz de Industria en les Corts Valencianes por el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes. A continuación es Clara Ferrando, que es coordinadora de la Sectorial de Economía de Compromís. Bienvenida, muchas gracias. Y, por último, también se incorpora Jorge Barrero, ya presentado como director general de la Fundación COTEC. Hemos reunido, habréis podido escuchar de las presentaciones, a personas que representan a los 4 partidos con mayor representación en les Corts Valencianes. Y esta reunión no es fortuita. Nos mueve el firme propósito de dejar atrás el estereotipo del debate de confrontación política
y, como comentaba también Jorge en su presentación, movernos hacia la co-creación, co-crear una reflexión profunda, rica y a la altura de los retos que tenemos ante nosotros. O dicho de otra forma, como el idioma inglés a veces tiene pequeñas perlas, ¿no?, que sirven para articular ideas, es hablar de policy y no de politics. Pues bien, retomando la presentación de Jorge, que me ha parecido súper interesante, bueno, hemos acotado, o se nos ha acotado el término de innovación, hemos escuchado el concepto de valor como un articulador principal del propósito de la innovación, el que hay diferentes agentes y diferentes tipos de innovación. Y por mi parte solo quería hacer una adición inicial a esa idea de valor, y es la de coste. Jorge hablaba del valor no solo económico, sino lógicamente el social y el ambiental. Y su contraparte realmente es el coste para generar ese valor, el coste económico y también social y también ambiental. Y cómo de esa ratio realmente aparece un poco como una dirección virtuosa, ¿no?, de cómo maximizar el valor con el mínimo coste. Y un poco esto lógicamente lo planteo porque me viene muy bien para introducir la primera idea que quiero lanzar a los aquí presentes y que tiene que ver con la efectividad de las políticas de innovación y de sus instrumentos. Yo creo que prácticamente todos los que estamos aquí presentes y nos siguen en forma remota, de una manera o de otra hemos estado en algún momento en contacto con proyectos, sobre todo enmarcados por instrumentos de financiación pública. Y no es nada raro el caso de proyectos que están impecablemente ejecutados y justificados y que acaban en una caja de cartón debajo de una mesa, conceptualmente o a veces literalmente. Y ese destino realmente supone un impacto reducidísimo para un proyecto que ha sido concebido, ha sido ejecutado y en el que se han gastado recursos. Entonces, bueno, la pregunta que lanzo para quien quiera entrar al trapo es cómo podemos desarrollar mejores políticas de apoyo a la innovación y cómo podemos hacer un uso más eficiente de nuestros recursos. Aquí sí, adelante quien quiera romper el hielo. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y agradecer al Círculo de la Innovación la invitación y, bueno, me siento encantado de empujar esta iniciativa que creo que hacía falta y yo creo que va a tener mucho recorrido aquí en la Comunidad Valenciana. Bueno, yo destacaría dos cosas. Me ha encantado la introducción de la ponencia de Jorge porque yo creo que ha tocado puntos capitales, ¿no?, en lo que puede ser el desarrollo de una política de innovación en el territorio. Pero en concreto, yendo un poco a la primera pregunta, que es la que tú haces, referido al impacto, yo creo que es fundamental el desarrollo de un sistema de medición efectiva en el tiempo, real y continuada, no tan solo a modo económico, que esto, bueno, los que hemos trabajado con temas de proyectos europeos ya sabemos que hay una evaluación de ese proyecto de innovación ex ante y ex post, pero lo que se evalúa realmente es el cumplimiento de lo que la memoria dice. Y por eso, realmente, muchas veces, como tú bien dices, muchos de los proyectos que se han desarrollado con dinero público realmente no han causado el impacto realmente en el territorio, porque no se ha mirado la parte fundamental, que es la de mercado. Es decir, que si vamos a desarrollar innovación, pero el mercado, la sociedad no la va a absorber porque no genera un cambio social o no genera un cambio económico, pues estamos fallando en lo fundamental, que es en la inversión en proyectos que no van a crear impacto en la sociedad. Por eso yo soy una persona que está siempre intentando medir el impacto real en el tiempo para que estemos seguros los políticos, los gobernantes, que el dinero de todos los contribuyentes realmente genera ese impacto. Entonces, muchas veces el problema viene de los propios políticos, y me voy a poner yo en primera persona para ser crítico. Los gobernantes muchas veces, cuando hablamos de que apoyamos la innovación, lo medimos en cantidad de recursos que ponemos en una consejería o en un ente público. Es decir, si este año tenemos un 10% más en esa entidad o en ese ecosistema de innovación que el año pasado, parece que la venta sea mucho mejor. Yo soy muy crítico con esto porque, al final, si medimos el resultado de la innovación en función de los recursos que la política ponga en manos del ecosistema de innovación, pues estamos un poco malversando el sentido de la innovación. Por tanto,
Uno, desarrollo real de medidas de evaluación en el tiempo y continuada. Y dos, hacer más con menos recursos, si somos capaces de ser eficientes. Fantástico, muchas gracias. ¿Qué puntos de vista queréis aportar en esta línea? Sí, buenas tardes a todas y a todos. También reiterar el agradecimiento. Es un auténtico placer estar aquí con todos vosotros y efectivamente espero que este tipo de iniciativas y debates puedan seguir aportando y construyendo, ¿no? Y creo que efectivamente era una iniciativa que valía la pena sacar adelante y agradeceros todo el trabajo y el esfuerzo que ponéis. En relación con lo que estábamos hablando, claro, uno de los problemas es la complejidad. Cuando hablamos primero de la efectividad de las políticas de innovación, hay que saber qué entendemos por políticas de innovación, y luego cuando estamos hablando de esa capacidad de medida, y lo hago desde la intervención, desde esa intención por sumar, ¿no? Es decir, acudir al impacto, el impacto que tiene que ser real no siempre se puede medir a corto plazo. No siempre se puede, y es uno de los problemas que tenemos en el ámbito de la política, ¿no? Cuando hablamos de legislaturas, yo puedo tratar de implementar un tipo de acción de gobierno y se le exige, en este caso a los responsables políticos, que eso tenga un impacto inmediato. Yo creo que una de las cuestiones más importantes sería tratar de sacar eso del debate político, es decir, apostar por políticas científicas que contaran con un respaldo por parte de todos los grupos parlamentarios y con todas las personas que están en el ejercicio de la acción del Gobierno, ¿no? Y creo que por eso es fundamental también este tipo de iniciativas. Entonces, entiendo, lógicamente, lo del impacto. Creo que es importante ser capaz de medirlo, pero también me da un poco de miedo cómo medimos ese impacto, ¿no? Porque no se trata simplemente de ver una rentabilidad a corto plazo. Entonces, la cuestión, estando de acuerdo, lo único es decir, ¿cómo podemos hacerlo para ser capaces de evitar que, por ejemplo, solamente el mercado sea el que marque la pauta o que tenga un impacto real? Porque si nos interesa que esa innovación tenga un reflejo en lo que es la mejora del bienestar de toda la ciudadanía, pues lógicamente, lo digo porque cuando hablamos de innovación no únicamente hablamos del invento o de la aplicación en un determinado sector, sino, y eso tiene mucho que ver con los estudios CTS, ¿no?, con ese impacto real sobre la economía y sobre la sociedad. Y por eso me preocupa cuando hablamos de la medición y de los indicadores, qué indicadores estamos teniendo en cuenta para medir el éxito de una política determinada. Y de ahí creo que es importante el ser capaces de sacar, en la medida de lo posible, aunque no siempre es del todo posible, sacar esos elementos políticos del debate para tratar de llegar a los acuerdos, ¿no? Entonces, no sé si el resto de ponentes están en esa línea o no. No sé si hay que apretar algo. No, yo he compartido muchísimo lo que dice Carrasco al final del tema de medir, ¿no? Pues si no mides no puedes mejorar, porque al final de cuentas, y en cualquier caso, cualquier medición es mejor que no tener ninguna, que es lo que muchas veces nos ocurre, ¿no? A mí me ha gustado mucho la exposición de Jorge en algunos aspectos, ¿no? Decía, corremos el riesgo de que lo público caiga en la relevancia. Yo creo que lo público está intentando tender hacia la comodidad, hacia lo cómodo. No busco nada, busco pocos problemas, busco mucha comodidad. Y al final no quiero medir porque cualquier medición me empieza a comparar y me empieza a poner en aprietos de otras cosas. Yo creo que al final el problema que hay es que la innovación ahora mismo hemos entrado en un círculo vicioso que como no se mide nada, los que han entrado dentro de un cierto éxito siguen una y otra vez recibiendo premios una y otra vez y nadie puede entrar a cambiar ese círculo vicioso que se ha generado últimamente, ¿no? Con lo cual, yo creo que lo que tocaría a lo mejor a nivel político es ponernos de acuerdo en qué hay que medir y después que se mida. El problema es que va a ser difícil cuando empezamos. No solo hay que mirar el mercado. Bueno, el mercado es una cosa que hay que mirar. Pero cuando entendemos como mercado, yo entiendo como mercado cualquier cosa que mejora la vida de los ciudadanos, que al final después estarán dispuestos a pagar o lo pagará lo público. Pero al final el mercado es cualquier cosa que mejora la vida de los ciudadanos, es lo que tenemos que conseguir con esa innovación. Y después hay que medirlo y tender hacia. Ahora mismo no se mide, medimos o se reparte esa innovación en base a unos criterios que al final llega siempre esa innovación a los mismos que sin resultados siguen siendo premiados una y otra vez. Bueno, buenas tardes. Yo reitero el agradecimiento, aunque yo sea parte del círculo, reitero el agradecimiento a todos los que os habéis unido a esta iniciativa. Y yo creo que los tres han tocado algunos puntos que son principales para analizar las políticas de innovación. En primer lugar, cómo se mide el impacto, porque es cierto que los criterios que se tienen en cuenta a la hora de medir el impacto de los proyectos de innovación son más propios de una auditoría económica. Lo que se mide es el presupuesto, no se mide
cómo impacta socialmente, cómo impacta en el entorno en el que se realiza el proyecto ese dinero público, que son recursos limitados, que se ha destinado a ese fin. También coincido con Pedro que el problema muchas veces es el cortoplacismo de las políticas, donde queremos tener resultados en una legislatura que está limitada en el tiempo y que necesitamos un titular, porque importa mucho el titular en política, o sea, importa mucho que tengamos un resultado que podamos vender y que le podamos dar visibilidad. Y también creo que Fernando también tiene razón respecto a que quizá la política de innovación desde hace unos años ha entrado en una cierta inercia de seguir haciendo lo que ya se está haciendo sin atreverse a cambiar un poco las reglas y a repensar cómo queremos seguir este modelo. O sea, yo siempre lo cuento porque a mí es una de las cosas que más me sorprendió, pero yo en mi paso temporal por la política, yo nunca he escuchado más la frase «es que esto siempre se ha hecho así». Y a mí eso me parece justo en las antípodas de la innovación, porque el seguir haciendo por inercia lo que siempre se ha hecho va justo en contra de perseguir un modelo social, un modelo económico diferente. Yo creo que también hay otra cuestión en la que los políticos deberían ponerse de acuerdo, y es cómo se plantea la política de innovación. Yo creo que la política de innovación es una política transversal y que hasta ahora se cierra en departamentos estancos, en diferentes consellerías, en diferentes ministerios, sin que haya una visión global de cómo va a afectar eso al conjunto de la sociedad, porque, como bien ha explicado Jorge, al final esto tiene un impacto global. Y creo que muchas veces el reparto de las competencias de innovación responde a otro tipo de cuestiones que no son el impacto de la innovación como tal. Y creo que eso sí que se debería intentar apartar de la gestión política para conseguir tener esa visión un poco del bien común, por decirlo de alguna manera, para que la innovación de verdad fuera una herramienta determinante dentro de la sociedad valenciana y la sociedad española. Muy interesante, Clara. Bueno, me toca… No, se escucha, ¿verdad? Sí. Bueno, yo estando de acuerdo con cada uno de mis compañeros y compañeras y agradeciendo en primer lugar, primero felicitando al Círculo de Estudios de Innovación que ya estemos en el primer debate, efectivamente de esos 30, me parece un proyecto fundamental para la Comunidad Valenciana, porque en orden a lo que decía Noelia y a lo que habéis expresado cada uno de vosotros, es verdad que, bueno, que no tenemos que olvidar que salimos o estamos aún en un momento convulso de terremoto como ha sido la pandemia, donde han caído el Producto Interior Bruto de nuestra comunidad a límites insospechados como nunca hubiésemos pensado, y que al final el Gobierno valenciano está muy limitado, primero porque somos un país infrafinançat, somos una comunidad autónoma infrafinanciada. Al final, bastante hacen los políticos con intentar mantener los servicios públicos como se merecen los 5 millones de valencianos y valencianas y mantener una sanidad, una educación y unos servicios sociales con la calidad que se merecen los ciudadanos. Y al final, poco queda ya para dedicar efectivamente a intentar hacer un cambio de modelo productivo, intentar dedicar a lo que es un desarrollo regional como se merecería esta comunidad autónoma. Digo porque creo que es un punto fundamental en el principio, en el origen, ¿no? En el primer debate del Círculo de Estudios sobre Innovación, y que tendremos que pensar mucho, como se ha referido Felipe, la relación público-privada creo que es fundamental para nuestra comunidad. Que está todo por hacer, que efectivamente hay muchas entidades, agentes sociales, económicos, que trabajan, como decía Noelia, de forma independiente por la innovación social, a la que me gustaría que le diésemos un trato especial, ¿no? Como decía Jorge, esa innovación que llega de verdad a quien tiene que llegar, en definitiva, como fin final, a las personas, que no se quede en el inventor del proyecto con una visión puramente mercantilista, sino que efectivamente la innovación social que pretendemos llegar, ¿no? como hoja de ruta cuando estemos en el 30 debate será el haber conseguido entre todos y todas pues aunar todos los esfuerzos con los pocos recursos a nivel público con los que se cuentan,
con los más o menos que se puedan contar a nivel público-privado, tenemos que conseguir un pacto social de una forma o de otra, lo lleve a cabo quien lo lleve, pero creo que es el momento y el círculo es un caldo de cultivo excelente para darnos cuenta que lo que necesitamos es un pacto social por la innovación. Fantástico, muchas gracias. Voy a pasar a la siguiente pregunta, que de hecho la lanzaré a Jorge tomando un elemento de su presentación, pero igual como pequeño resumen de esta primera reflexión, quizás yo me quedo con la idea de que es complejo porque hay muchas dimensiones, está la económica, la social y la ambiental en esto de medir impacto y no todo se mide igual. La diversidad de escalas temporales que conviven, está el corto plazo, está el medio plazo y el largo plazo y todo tenemos que gestionarlo a la vez y no es sencillo. Y también esa idea de trascender la legislatura, es decir, de ese pacto, el llegar más allá de ciclos de 4 años en los que se hace una cosa y luego quizás se haga una cosa distinta, ¿no? Y también con la idea que es mejor un mal dato que vayamos mejorando que ningún dato. O sea, hay que ponerse en marcha, ¿no? No vale la excusa de que como es complicado, pues mejor no hacemos nada, ¿no? La segunda parte o la segunda pregunta que quería introducir tiene que ver con la circularidad que has mencionado, Jorge. Porque bueno, está de rabiosa actualidad, ¿no? La economía circular prácticamente lo envuelve todo hoy en día y el punto de partida es muy lógico y es la inviabilidad de procesos lineales en un mundo finito. Lo que sucede es que bueno, la pregunta es consideraciones a tener en cuenta para plantear buenas políticas para fomentar la circularidad. Pero me interesaría no solo hacer una reflexión teórica, porque teórica es, por ejemplo, la simbiosis industrial, donde en teoría lo que digamos que sería el residuo de un agente es la materia prima de otro y todo funciona de una manera armoniosa. Pero cuando esto te pones a hacerlo realidad, es decir, recuperas residuos de la construcción de forma separada y los tratas adecuadamente, los formatos condicionan mucho lo que puedes hacer con las materias, por ejemplo, ¿no? Entonces, me interesaba conocer un poco desde COTEC qué perspectiva tomáis en esta articulación, tanto público-privada como más en contacto directo con la empresa, ¿no? Y esto cómo llevarlo a cabo. Eso es un diálogo a 2 niveles, ¿no? Digamos, en el más estratégico y en el operativo. Pues gracias, Miguel. Pues antes me dejas que haga un par de apuntes respecto a las intervenciones anteriores. Bueno, básicamente uno, relación con la medición del impacto de la innovación. Bueno, es un problema que no es nuevo ni es nuestro, es de todos y es un viejo problema de las políticas de innovación y probablemente hemos mejorado, pero es cierto que hay una complejidad intrínseca en definir cuáles son los indicadores incluso de difusión de la innovación en un territorio, ¿no? o en un sector. Esto pues hay que seguir trabajando, pero efectivamente no nos puede es decir, no es una excusa para no intentar medir lo mejor posible, pero yo quiero volver a hacer énfasis que una de las maneras de resolver esto es la experimentación. Es decir, que las políticas se acostumbren a trabajar a escalas que sean más medibles. Que igual que cuando Rafa, que lo estoy viendo aquí, de Dulce Sol, quiere probar un nuevo sabor para un producto, desarrolla todo un proceso de escalado desde ver si el ingrediente funciona, si puede producirlo a un determinado precio, si funciona en el lineal del supermercado. Y eso lo hace para cada uno de los productos desde que empezó la compañía y se hace en todos los sectores, que cuando se regule se haga lo mismo, que tú no establezcas una ley para todos y para siempre sin haber pasado por un proceso de escalado. Y eso es posible y están las herramientas, algunas están en nuestra caja y seguro que hay otras muchas en otros lugares, ¿no? Y ahora te contesto al tema de la circularidad. Bueno, y otra cosa, pero ahí la voy a dejar por si provoca a alguien. La innovación genera desigualdad. Esto es así desde el principio de los tiempos. El primer Homo erectus que descubrió que se podía tirar piedras tuvo una gran ventaja respecto al que todavía no se había enterado. Cada vez este efecto, porque evidentemente cualquier innovación se produce en un momento concreto y en un lugar concreto, no se produce de manera instantánea y simultánea. Esto, que ya era un problema en tiempos de nuestros ancestros, ahora es un problema con una dimensión aceleradamente grave. Tenemos que establecer todo un conjunto de políticas para corregir eso, para corregir el hecho intrínseco de que la innovación produce desigualdad
Y lo hemos visto otra vez con la vacuna, pero lo vamos a ver siempre. Y no es una cosa que sea de las farmas, que qué egoísmo, de los ricos contra los pobres. Es así siempre. Entonces, trabajemos también en esas políticas. Y nada, circular. Simplemente decirte que hay una gran oportunidad en lo que nos ha pasado. ¿Por qué? Yo no voy a decir que han sido 2 fracasos, pero sí, desde luego, 2 fallos de nuestro modelo como sociedad que nos están invitando a pensar en economías circulares. Uno, y me refiero a como consecuencia de la pandemia. Las roturas de stock que se produjeron al inicio de la pandemia como consecuencia de un modelo de globalización de la producción que nos ha dejado nos ha dejado en jaque. En 3 semanas no había de nada en nuestro país. Eso, evidentemente, tiene una solución circular y un trabajo de reindustrializar nuestro territorio. Y luego, también, hay una oportunidad, que no sé en qué quedará todo esto, pero en la reflexión sobre el desequilibrio entre las grandes ciudades y el vacío que hay entre ellas, ¿no? Una economía circular o unas economías circulares son una solución a estos 2 problemas. Es decir, precisamente porque están acopladas a cada entorno y porque, bueno, pueden hacer competitivas ciertas industrias que no lo son. Industrias donde, por cierto, la mano de obra va a ser cada vez menos relevante, porque cada vez serán más automatizadas. Hay una gran oportunidad en traernoslas de nuevo para nuestro país. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguno también queréis construir sobre esta idea de circularidad. Reformulo la pregunta. Realmente buscamos claves sobre cómo las políticas de innovación pueden o deben favorecer esa circularidad. Estamos todos de acuerdo en lo importante que es el romper con estos procesos lineales, el encontrar bucles de realimentación, pero las cadenas productivas son como son, la industria sucede como sucede. ¿Qué sectores consideráis que quizás son los más interesantes, las cabezas de playa, para poder empezar a implementar políticas que fomenten, que favorezcan la circularidad? Pensando, por ejemplo, en los mayores contribuyentes al PIB nacional, no sé si alguno de ellos pensáis que puede ser especialmente relevante: la construcción, turismo, manufactura. Es una pregunta complicada, pero... Bueno, yo haría una foto de lo que está ocurriendo actualmente. Es decir, yo creo que los próximos 10 años van a ser 10 años en los que la legislación europea en este ámbito va a ser súper acelerada. Es decir, las empresas los próximos 10 años van a tener que adaptarse a una legislación que venga de Europa y que los Estados van a tener que armonizar y las comunidades autónomas o las regiones van a tener que implantar, ¿no?, en sus empresas. Lo que yo estoy seguro es que las empresas van a estar a la cabeza del desarrollo de ese tipo de políticas, pero no se las puede dejar solas. Es decir, los legisladores no tenemos únicamente que legislar y dejar al resto del ecosistema de innovación y las empresas como uno de los agentes fundamentales solos en ese reto de implantar la circularidad en sus diferentes sectores, en alimentación, como es el caso de la empresa que ha comentado Jorge. Yo vengo del mundo industrial, de la industria textil, la segunda industria más contaminante en el mundo. Son datos objetivos, no es ninguna crítica. Entonces, lo que quiero decir es que también el estamento político y las políticas deben de estar yendo más allá de lo que es el boletín oficial y habilitando políticas en las que realmente se acompañe en ese cambio, primero, de cultural o de mentalidad del propio empresario, para que un poco se impregne y muchos empresarios ya lo están, pero continuar avanzando en esa línea de impregnación de la circularidad, primero porque una empresa es una sociedad, una entidad que busca un fin, que es el fin económico, pero también porque cada vez más debe de estar incorporado a la responsabilidad social de un ente como es la empresa en una sociedad. Con lo cual, y en definitiva y resumo, yo creo que los legisladores tenemos que continuar legislando en esa línea porque es fundamental, pero debemos de dar un paso más allá y hacer políticas que acompañen al mundo empresarial para cambiar la mentalidad y realmente generar ese cambio en lo que es su modo de producir o generar bienes y servicios. Correcto. ¿Alguien más quiere hacer alguna, Noelia? A mí con
Con el tema de la circularidad y el cambio tan rápido que va a haber en el modelo social y económico, es verdad que tiene que haber todavía, creo que estamos en ello y que hay sectores que van más avanzados respecto al cambio de cultura. Tiene que haber un cambio de cultura en la administración, un cambio de cultura en la empresa y un cambio de cultura en la sociedad. A mí me provoca dudas, viendo la trayectoria legislativa en este país, si se va a facilitar ese cambio que se debe hacer hacia la circularidad. Porque es verdad que muchas veces con la legislación se producen trabas burocráticas que afectan en general a los proyectos innovadores, pero también a la circularidad, y que hacen que sea más difícil llevar a cabo y poner en marcha un proyecto, bien cambiar la manera de producir o cambiar la manera en la que se provee un servicio público, porque la burocracia y las trabas y la lentitud muchas veces de la Administración frena ese desarrollo, y tenemos que tener en cuenta que en circularidad y en innovación hay una cuestión fundamental que es la agilidad. O sea, si tú no eres rápido, sobre todo en un contexto global, vas a tener una traba añadida, que es que no vas a ser el primero que va a ser capaz de impactar socialmente o impactar económicamente por ese tipo de trabas. Yo espero que ahí la legislación, es verdad que nos viene de Europa, gran parte de la legislación respecto a medidas medioambientales o circularidad, espero que ahí haya cierto cambio de cultura administrativa también para favorecer el cambio que obligatoriamente se tiene que dar. Y ahí yo tengo dudas con mi experiencia ya vital de unos cuantos años en España. O sea, tengo dudas, pero espero equivocarme. Y aparte hay una cosa que es… Pedro, tú sí. Hay una cosa que apuntaba Jorge y me parece muy interesante, además de la economía circular. El problema que tiene Europa es que tiene que darse cuenta que en una situación como la que ha pasado, o cuando se quedó el contenedor en el canal de Suez, por ejemplo, es decir, son pequeños detalles que nos han hecho comprar barato y fabricar fuera y comprar barato, y nos hemos dado cuenta que a veces en un momento de crisis, en el momento de que otros países empiezan a demandar igual que nosotros, es una política mala. Y a lo mejor hay que, es decir, independientemente, además de las políticas circulares, hay que empezar a pensar que no solamente hay que comprar fuera y que fabriquen otros. Hay que fabricar y a veces ensuciar aquí un poco, desgraciadamente, y hay que favorecer de la Administración que a lo mejor pues sea más valorable comprar una cosa que se ha fabricado aquí en Europa que una cosa barata que se trae de otro lugar, ¿no? Y son cosas que también hay que poner encima de la mesa, y creo que la experiencia que tenemos después de esta pandemia es que Europa tiene que cambiar muchísimas cosas y esa es una de ellas. Sí, yo iba a decir que en la línea de lo que se ha comentado antes, el tema de la agilidad es algo que hay que abordar, ¿no? Porque es uno de los grandes problemas de las políticas de innovación, pero de las políticas de I+D+I en general, ¿no? Y de hecho, bueno, pues habrá que ser capaces de adaptarlas dentro de lo que es las directivas europeas y todo lo que tiene que ver con las diferentes regulaciones a este tipo de políticas que se intentan desarrollar, porque efectivamente es un lastre que no permite en muchos casos ser capaz de llegar y desarrollar o impactar de la manera en la que se esperaría, precisamente por toda esta, lo llamamos burocracia, pero bueno, son los trámites administrativos necesarios muchas veces que habría que ser capaz de, no sé si simplificar o hacerlos más flexibles, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ya que estamos hablando de esas políticas, y yo creo que es algo compartido por las políticas de I+D+I en general, a mí sí que me gustaría pues, poner sobre el foco la necesidad de hacer aproximaciones interdisciplinares a todos los proyectos e incorporarlas en el momento en el que se tratan de desarrollar y de implementar, ¿no? Porque muchas veces parece que tengamos una visión muy reducida de cuáles son los diferentes ámbitos de actuación, pero perdemos el scope, que dirían los ingleses, y las virtudes que nos pueden aportar otros ámbitos que quedan fuera de esos márgenes, precisamente porque está muy acotado, ¿no? Esto último que comentas es muy interesante, porque siempre es muy tentador el sectorizar, ¿no? Porque es más cómodo, ¿no? Haces paquetes y son homogéneos y puedes tratarlos de una manera más clara, ¿no? Pero creo que todos aprendemos de la práctica de innovación ese factor que comentas, ¿no? De la transdisciplinariedad, ¿no? Y el cross-sector que dicen en inglés y la importancia que tiene. Con respecto a lo que comentabais sobre a la falta de agilidad y el aspecto más burocrático,
También quería recuperar de la ponencia de Jorge la mención, aunque fue un fogonazo rápido ya hacia el final, de los sandboxes, los entornos de pruebas y demás, ¿no? Porque lo que sucede es que si volvemos a esta idea de el gran desafío que tenemos por delante y cuánto hay que reinventar y a qué escala se espera que hagamos impacto, cuando alguien se pone en ese modo, se topa rápidamente con el marco regulatorio, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, para lo que estamos habilitados y para lo que no. Y si, por ejemplo, piensas, pues yo quisiera experimentar con la regeneración de aguas y me gustaría ir a una estación de depuración de aguas residuales e instalar allí mi sensor, mi aparatito, mi plataforma, lo que sea, pues es que las EDAR no están pensadas para eso. Y quien dice las estaciones de depuración de aguas residuales dice todo. Dice la infraestructura viaria, de datos, el sistema sanitario, prácticamente nada tiene una arquitectura que facilita el llegar y conectar y experimentar. Entonces, bueno, entiendo que esto es algo en lo que estamos todos de acuerdo, pero más allá de decir, efectivamente, está muerto, es un poco que le mató, ¿no? Jorge, igual quieres añadir algo. Te lo abren el micro. Sí. ¿Me escucha? Por ahí van los tiros, ¿no? Es decir, el sandbox, el concepto de entornos regulatorios de pruebas, lo que da es una triple seguridad. Da una seguridad al gestor público o al regulador, porque entre otras cosas, muchas de las innovaciones se han introducido a veces asumiendo riesgos el gestor público a través de figuras como las aprobaciones condicionadas y una serie de cosas que son pequeñas, digamos, argucias legales para que algo que no está previsto en la ley pueda ser probado, ¿no? Pero siempre había mucho digamos, de arrojo por parte del gestor público y no todos los gestores públicos tienen el mismo nivel de aversión al riesgo, ¿no? Como es lógico. El sandbox permite blindar eso porque es un entorno supervisado. El sandbox hace referencia a los areneros en los que juegan los niños. O sea, donde tú puedes tener al niño que, bueno, se puede entrar en los ojos, ya os lo digo, que tengo a uno bien pequeño, pero que sabes que no se va a golpear con nada que se pueda hacer daño, ¿no? Entonces, la idea, pero eso no significa que tú dejes al niño allí y te vayas a tomar una cerveza al bar de enfrente, que algunas tardes con ganas te quedas. Pero el sandbox es un lugar donde está controlado lo que está pasando, supervisado y acotado. Y esto puede aplicarse a cualquier regulación. O sea, ya hay un sandbox financiero en España. ¿Dónde encaja más? Cuanto más regulado es un sector, más fácil es que el sandbox funcione. Se está trabajando en un sandbox energético. Desde Cotec estamos impulsando la idea de llevar sandbox a la España vacía, de utilizar también entornos rurales donde a lo mejor algunas innovaciones precisamente pues son más fáciles de testar, ¿no? que en los entornos urbanos, ¿no? Y es no es la única herramienta, pero es una herramienta clave. Pero otra también la apunté en la presentación, es esta idea de principio de innovación. Es decir, todas las regulaciones tienen algún impacto en la innovación. Lo que pasa es que normalmente no reflexionas sobre ese impacto porque tu trabajo no es ese. El trabajo del regulador por ejemplo, estoy pensando en un caso concreto que es en la economía circular, el fin de la condición de residuo. Hay una regulación que te dice que cuando algo es un residuo, pues tiene que ser... no puede tener un uso, digamos, no puedes coger un residuo y que tenga pues, unas heces fecales donde hay metales oro, porque la hay, en nuestras heces hay oro, pero tú no podrías fácilmente conseguir que eso se convirtiera en una materia prima. Y eso pasa con todos los residuos. Eso hay que cambiarlo. El regulador sectorial tiene que hacer una reflexión del impacto que está teniendo esa regulación, aunque no sea su prioridad, tiene que estar en su ecuación, porque cada vez van a estar más entrelazadas las políticas. Muy bien. Yo creo que es otra de las claves. Fantástico. Bueno, perdona. A mí, lo que me llama la atención de todo esto que estáis hablando, yo trabajando en proyectos en otros países de compra pública de innovación o de innovación directamente validada o testeada dentro de un entorno público, en realidad el marco legislativo de la Unión Europea es común. Pero, sin embargo, cambia la aplicación respecto a muchísimas cosas. Cambia la aplicación, por eso decía que falta cultura administrativa. Cambia la aplicación y cómo se genera la legislación o la regulación que afecta a desarrollar proyectos de innovación en los diferentes países.
llama mucho la atención cuando estás desarrollando un proyecto en Escandinavia o en países donde tienen más cultura, donde el Estado, la administración pública participe en este tipo de proyectos, cómo todo es mucho más fácil. Aquí, poner en marcha un proyecto de compra pública de innovación sigue costando mucho, aunque llevemos hablando de esto. Yo participé en el primer piloto de compra pública de innovación de la Unión Europea en el 7º programa marco. Y aquí todavía estamos hablando de esto y es muy difícil ponerlo en marcha porque hay muchas trabas. Hay trabas por parte de las pymes o de las startups porque no saben cómo gestionar o cómo manejarse con las administraciones públicas. Hay problemas por parte de la administración pública porque no saben o les falta muchas veces el conocimiento de cómo adaptar una legislación del sector público que está muy regulada y les encorseta mucho para poner en marcha este tipo de iniciativas. Y luego falta también que todo el ecosistema hable y tengan información suficiente respecto a lo que se está haciendo en el mercado y qué tipo de soluciones se pueden aplicar. Esto hablo con sectores regulados o con sector público. Pero en el fondo lo que falta, y yo creo que es un problema que todos los que trabajamos en el entorno de innovación lo identificamos y lo sabemos, lo que falta es que no convergen los diferentes agentes que trabajan en el ecosistema de innovación. Tienen prioridades diferentes, bien marcadas por la regulación. No sé si hablamos de la universidad desarrolla un tipo de investigación porque lo necesita para su carrera profesional, los investigadores, pero muchas veces no están conectados con el mercado no habla con la universidad, es muy difícil que el desarrollo académico llegue al mercado porque falta este contacto. Yo creo que todo eso, esas son diferencias, trabajando en un entorno europeo que se supone que es común dentro del marco, diferencias que hay con otros países de la Unión Europea, que es donde creo que eso sí que son políticas que se podrían mejorar, o sea, lo que se podría mejorar en política tanto de innovación como de circularidad. O sea, cómo intentar no desregular, obviamente, porque tiene que haber una regulación, pero intentar facilitar o flexibilizar ese tipo de cuestiones para que todos los agentes involucrados en la innovación puedan trabajar de forma más flexible y más ágil. Una cosa que me ha parecido muy interesante, lo comentaba Jorge antes, ¿no? y el tema de los entornos de prueba, ¿no? Pero el problema es que la administración pública parece que es muy difícil. Pues, hablamos de teletrabajo. No. Antes de hacer una pequeña prueba de medir cómo funciona el teletrabajo y qué resultados tiene, si va bien, si va mal, no. Voy a hacer una regla para todos los empleados públicos del teletrabajo. No diga usted. Tenemos que saber eso, cómo si ha funcionado, si ha dado resultados o no. Y eso es lo que a veces nos cuesta cuando queremos aplicar un entorno de prueba y todo el mundo queremos ese entorno de prueba. Bueno, antes de poder aplicar o de universalizar ese entorno de prueba, habrá que saber si ha funcionado bien o no. Y eso en la administración, tema sindical o otros temas, lo dificulta muchísimo. Y hay que empezar a pensar, como ha dicho Dulcesol, voy a probar una cosa, o hace muchas empresas, pruebo una cosa y si va bien, lo universalizo. No, aquí vamos todos porque no sea que a los otros se lo den y a mí no me lo den. Yo quería aportar también que es verdad, en relación a lo que decía Noelia, que no todos los recursos tienen que ser recursos económicos. Efectivamente, esa eficiencia que muchas veces le hace falta a la Administración, pienso en entornos tan maravillosos para el empresario y que ayudan también a la innovación, como es, por ejemplo, el IBACE, con un presupuesto de 56 millones de euros y con técnicos y técnicas tan maravillosos que hacen ese mentoring a las empresas y ese acompañamiento. El profesionalizar muchas veces estos recursos humanos que tenemos redundaría directamente en una mejor actuación y en una eficiencia pues mucho directa para tratar esos pocos recursos, ¿no?, con los que nos manejamos. Y en lo que decíais antes en relación a la economía circular, es verdad que ahora vamos a tener una suerte, la verdad, por parte del programa New Generation de la Unión Europea, que efectivamente se va a basar mucho en requerir que los proyectos que se lleguen a aprobar por parte de la Comisión Europea tengan todos los condimentos que cumple la economía circular. Y eso la verdad es que va a ser muy importante.
Gracias. Sí, yo me gustaría un poco incidir en lo que decía mi compañera de debate hoy. Totalmente de acuerdo en el tema burocrático, en la cultura burocrática que existe aquí en la Administración en general, pero yo no le volcaría toda la responsabilidad, y estoy seguro que tú tampoco, a los propios funcionarios. Es decir, hay una serie de trabas que los propios funcionarios tienen a la hora de poder agilizar los trámites, y igual que en IBACE hay excelentes profesionales o en la red de institutos, Reddit, por supuesto, no me quiero dejar nadie, pero el ecosistema valenciano de la innovación lo que sí que merece es una mejor gobernanza. En general, una mejor gobernanza. Yo me pongo muchas veces intento ponerme, no soy capaz porque los empresarios son los que están a final de mes pagando impuestos, nóminas, pero intento ponerme un poco en los zapatos de los empresarios. Cuando una empresa quiere innovar y quiere, dentro de la Torre de Babel, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, quiere encontrar cuál es la agencia o la entidad que pueda ayudarle a desarrollar su proyecto, que pone la vida prácticamente un pequeño empresario en sus proyectos de innovación, es casi imposible. Es decir, estamos hablando de, por una parte, IBACE, la Agencia de Innovación, la Consellería de Economía, la Dirección General de Industria, Consellería de Innovación ahora en esta legislatura. Es decir, que es imposible para una pequeña empresa saber dónde está el botón donde le van a poder ayudar. Tiene que hacer invertir un tiempo que no lo tiene, porque las pequeñas empresas desgraciadamente no tienen capacidad para invertir tiempo en esto, ni tienen conocimiento, ni encuentran el momento, porque a final de mes tienen que pagar las nóminas y los impuestos. Con lo cual, yo creo que deberíamos de repensar muy bien aquí en la Comunidad Valenciana cuál es el sistema de gobernanza, aparte de, por supuesto, de agilizar la burocracia administrativa y ayudar a los funcionarios a que puedan agilizar más los trámites para las empresas. Pero voy a engancharme al hilo del Next Generation, porque yo considero que la Comunidad Valenciana, igual que el resto de comunidades autónomas o regiones europeas, realmente tienen una oportunidad. En esto yo creo que estamos todos de acuerdo, pero yo me canso de intentar hacer reflexionar con quien tengo la posibilidad de transmitir mi visión. ¿Vamos a perder ese tren? ¿Vamos a perder ese tren? Lo que está claro es que si miramos, y hay que compararse con el resto de regiones a nivel de innovación, porque si no, no sabemos si estamos bien. Podemos decir que somos muy innovadores, pero si no nos comparamos, nunca sabremos si estamos bien o mal. Si miramos, por ejemplo, el Innovation Scoreboard, de los 20 parámetros que la Comisión Europea trata para sacar el ranking, la Comunidad Valenciana solo está entre los 40 de esos 20 en 2 indicadores, es decir, que tenemos mucho recorrido. No voy a ser pesimista o crítico en absoluto hoy, pero sí que es cierto que estamos en un nivel que no es realmente el que se merece la Comunidad Valenciana. Y enganchando un poco con el tema de talento que decía Jorge en su intervención, me parece fundamental que una región, el futuro de una comunidad, de un territorio, está basado en su talento. Pues también en el estudio de Ecotec, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, en el último, en el del 21, aparece en el lugar número 11 de las 17 comunidades autónomas, con lo cual también ahí tenemos mucho trabajo que hacer por el talento. Y no le pongo edad al talento, porque muchas veces incurrimos en el error de decir la gente joven. No, el talento no tiene edad. Hay que reconocerlo y ponerlo en valor. Y respecto al tema de los fondos Next Generation, efectivamente, es una oportunidad y, como decía al principio de mi intervención, de esta intervención, yo creo que si no nos damos prisa y ponemos los instrumentos, los sistemas de transparencia, como han hecho otras regiones, de sistemas de gestión ex ante y ex post, para alinearnos a lo que la Comisión Europea espera de los proyectos, en este caso de la Comunidad Valenciana, no estoy seguro. Primero, de que podamos, como comunidad autónoma, como entidad, podamos gestionar el ingente presupuesto que puede venir, capaces de gestionar. Y después, si estamos preparados para ejecutar lo que se nos dé. Y en eso vuelvo a enlazar con la capacidad que tiene el cuerpo de funcionarios públicos valencianos de ejecutar, porque todos nosotros, estoy seguro, y aquí estamos de una forma u otra,
todos estamos relacionados con el ecosistema de innovación valenciano, nos cansamos de escuchar a la gente que trabaja en la administración pública relacionada con innovación que no tienen recursos. Entonces, yo creo que es un momento muy importante para que la administración valenciana no solo diga que está casada con la innovación y con el futuro de la comunidad, sino que también ponga recursos y ponga resortes para que esos fondos se capten y se ejecuten bien. Muchas gracias. Ha sido una aportación muy rica la que has hecho, tocando varios frentes, ¿no? El tiempo vuela. La verdad es que hemos cubierto lo que habíamos llamado como el segundo bloque, donde pretendíamos un poco articular una reflexión entre vosotros 6 aquí presentes, y yo no es que estoy aquí chateando, sino que me van llegando preguntas del equipo de debate, a quien me están pidiendo que dé un agradecimiento efusivo porque está habiendo mucho seguimiento y mucho comentario y mucha involucración, lo cual es buena señal. Voy a dar paso entonces a aportaciones que a veces son reflexiones y a veces son preguntas que os quisiera trasladar un poco para recoger también vuestro punto de vista. Y la primera viene al pelo porque habéis hablado de talento, tú primero y tú lo has recuperado. Y hay una reflexión que la leo directamente y a partir de ahí pues quien quiera de vosotros podéis contribuir, y dice: creemos que la innovación social debe generar un permiso social para innovar que afecte al conjunto de la comunidad con la que pretende actuar. Por tanto, aquí se está prestando más atención, esto es de mi cosecha, a la dimensión social de la innovación. En lugar de buscar el talento en personas excepcionales, las formas más avanzadas de innovación social tienen que tener como objetivo empoderar al conjunto de la comunidad para que cualquier persona pueda comportarse de forma innovadora, que es un poco al hilo también de lo que estabas apuntando, ¿no? ¿Qué os evoca esta reflexión? A mí, lo que me evoca es algo que tampoco hemos llegado a tratar, y es cómo se siente la innovación en una sociedad. O sea, yo creo que el que una determinada sociedad, un determinado territorio, le dé valor a la innovación y tenga la innovación como algo que quiere, a lo que quiere darle preferencia en sus políticas, llevará a que sus ciudadanos refuercen la creatividad, refuercen esa visión innovadora y quieran participar en ese tipo de cuestiones, dándose cuenta que cualquier persona puede innovar y puede aportar y puede participar. Y eso enlazaría con lo del talento que hablábamos antes, porque a veces se habla del talento como si fuera algo, o sea, como si lo que buscáramos fuera Einstein. Einstein había muy pocos. O sea, en realidad lo que necesitamos es un entorno educativo que fomente la capacidad crítica, o sea, la capacidad de que alguien vea el mundo y se plantee por qué las cosas son así, por qué no cambiarlas, porque yo creo que eso es la raíz de innovar. Una estructura educativa que fomente la creatividad y que le pierda el miedo, o sea, le haga perder el miedo a la gente a aportar ideas, aunque se equivoque, aunque, como decía antes Jorge, no sirvan para mucho y se queden un poco en ocurrencias. Pero yo creo que al final ese caldo de cultivo es el que genera que los ciudadanos sean conscientes y se empoderen, como que tener la capacidad de innovar, pero también que haya un entorno de talento educativo del que se pueda sacar cabezas pensantes que puedan desarrollar luego soluciones innovadoras. Correcto. Yo suelo hacer una analogía para que se entienda cómo lo vemos nosotros, ¿no?, desde Cotec, entre innovación y deporte, ¿no?, en el sentido de que los dos son fenómenos que se apalancan en capacidades innatas. Es decir, nadie te tiene que enseñar a andar, tú aprendes a andar solo, y nadie te tiene que enseñar a pensar de manera creativa porque nuestro cerebro ya es creativo de por sí. Pero en ambos casos el entrenamiento y los incentivos adecuados hacen que vayas más rápido, ¿no? Y en ambos casos existen personas que van a una velocidad completamente, digamos, inalcanzable para el resto y tienen que tener un carril especial, porque esas personas son las que nos van a señalar los límites, los que nos van a motivar para que vayamos más lejos. O sea, tiene que haber digamos que igual que en el deporte hay un deporte de base y un deporte de élite, también en la innovación hay una manera de trabajar la cultura de innovación a gran escala y luego, evidentemente, no hacerle creer a todo el mundo que puede jugar en la selección española, porque no. O sea, te puede gustar el fútbol, pero eso no significa que vayas a convertirte en Messi. Esto a nosotros también nos ayuda, esa analogía, porque a nosotros lo que nos gustaría como país es que España haga con innovación lo que consiguió con el deporte.
pasar de un país pues que era discreto, que cuando ganaba un español un Grand Slam era un acontecimiento nacional, las victorias pírricas todas las recordamos los que tenemos de una cierta edad, y en un momento determinado de nuestra historia, que podemos situar en torno a las Olimpiadas del 92, pero no de manera casual, nuestro país adquirió una conciencia de ser una potencia deportiva, y en realidad lo fue en parte porque creía que podía serlo. Por eso, y porque se invirtió en deporte de base, y porque las empresas se volcaron con el deporte de élite, y porque, todo digamos, se alinearon todos los astros para que fuera posible. Pero eso, los que tenemos mi edad, lo hemos vivido. O sea, yo aspiro a poder vivir un cambio así también en innovación, porque de verdad que considero que no es más difícil que lo que hemos conseguido con el deporte. Si me permites, me recuerda ahora la discusión que hay acerca de la excelencia en el ámbito de la ciencia también, ¿no? Es decir, que tiene mucho que ver con esa similitud que estabas planteando. Es decir, no todo tiene por qué ser excelente, como estabais diciendo, y yo he defendido ese término, pero es cierto que para poder tener esa excelencia hace falta una base. Y en el ámbito del deporte de base, claro, cuando hablamos de la necesidad también de financiar el deporte de base, porque sustenta unos valores. Y esos valores son fundamentales para fortalecer el sistema. Y es lo que necesitamos perseguir, fortalecer el sistema en todos sus ámbitos para lograr esa excelencia, en todo caso, que vendrá más adelante. Me gustaría sumar al concepto de innovación social esa innovación que tiene que ser inclusiva y sostenible en el tiempo, porque creo que hemos hablado demasiado como de innovación desde el punto de vista, si me permitís, de la empresa, pero aquella innovación social que tiene como fin la persona y que tiene esas características de no dejarse a nadie por el camino, frenar esa vulnerabilidad de tanta parte de la sociedad que se queda fuera, yo creo que es una parte, las características de esta innovación inclusiva y sostenible son fundamentales tanto para el primer debate como yo creo que para todo el ciclo de debates que supone el tema de la innovación social. Fantástico, muchas gracias. Pues estamos prácticamente a punto de cerrar, pero voy a enunciar una última aportación que hemos recibido del equipo de debate que nos está siguiendo, y la enuncio, y creo que habrá espacio para un par de comentarios como mucho, pero bueno, yo pienso que los habrá. No debería revisarse la manera en la que se apoya a los centros que desarrollan proyectos de innovación sobre la base de los resultados conseguidos a lo largo de su trayectoria, además de evaluando las propuestas con las que concurren a las convocatorias que se publican en busca de financiación? Me recuerda un poco quizás esto que estás comentando sobre la analogía con el deporte y un poco el track record, ¿no? Es decir, la hoja de servicios, y donde evidentemente hay que ser inclusivos, evidentemente hay que permitir la incorporación a los procesos de innovación a todo tipo de centros, pero también hay una eficiencia en los resultados demostrados, ¿no? No sé si de este comentario que nos llega desde Internet queréis hacer alguna aportación. Una cosa muy breve, ¿no? Y es que la administración pública no nos gusta que nos midan. Y es quizá yo creo uno de los grandes problemas que tenemos. Y yo creo que al final hay que medir. Y lo hemos dicho antes, es decir, podemos discrepar en lo que hay que medir. Y podemos llegar a acuerdos en lo que hay que medir. Pero al final tienes que medir y tienes que valorar, porque si no al final, la gente al final va a lo que te tienen que dar. Y si te dan sin obtener resultados, pues seguiré jugando a eso. Y creo que es uno de los grandes defectos que tenemos, uno de los grandes problemas que tenemos ahora, la falta de medidas. De acuerdo con Fernando, no nos gustan que se nos mida con resultados tangibles, objetivos. Pero volviendo al inicio del debate donde Pedro decía, por ejemplo, es que es muy difícil. Sí, pero si hay otros países, hay otras regiones en Europa incluso que están midiendo sus resultados de su innovación en función de los puestos de trabajo que se generan, social, no solo económico o medioambiental, en la recuperación de CO2, evitar huella de carbono
no es imposible. Si hemos ido a la Luna, aunque no hayamos vuelto, pero sí que se puede medir el sistema de innovación. Yo estoy seguro que los propios centros tecnológicos son los primeros que quieren un sistema de medición. Ahora bien, un sistema de medición que sea consensuado, porque mejor que los centros de innovación no sabe nadie, por lo menos de la parte política, o yo me pongo el primero, yo no sé más que los centros de innovación cuáles son los parámetros que se tienen que medir para realmente buscar el impacto posterior y modificar políticas para mejorar políticas. Los recursos, por supuesto, siempre necesarios, pero orientar bien la línea para que el resultado sea el esperado. Entonces, yo creo que los primeros que quieren sistemas de evaluación son los centros tecnológicos, porque son competitivos, están en el mercado y lo que quieren realmente es evolucionar el estado de la innovación en los diferentes sectores con los que trabajan. No se trata de no tener sistemas de medición, faltaría más, ¿no? Sino de encontrar los que sean mejores para conseguir los objetivos, ¿no? Y en ese sentido a mí lo único que me preocupa también es el llamado efecto Mateo, ¿no? En relación con lo que estamos hablando ahora mismo de cómo se tiene que evaluar. Es decir, lógicamente, claro que tiene que ser un factor importante saber cuál es la trayectoria que pueda haber, pero eso no puede ser un cortapisas para que otra gente que no tenga esa capacidad o quiera involucrarse no participe, ¿no? Entonces se trata justamente de encontrar ese término medio y yo creo que al final lo que nos encontramos es que necesitamos más recursos en todos los sentidos y cuando los tengamos y seamos capaces de ponerlos en las diferentes cestas, entonces sí que lograremos que esas personas que tienen o esos centros que tienen una reputación y tienen una trayectoria consolidada puedan desarrollarlo, pero también otros elementos, otros emprendedores, otros innovadores que aspiren a ello, ¿no? Que te refieras al efecto Mateo, porque yo creo que ha pasado como cuando se habla de efecto Mateo entendemos que es dar más al que más tiene, pero yo creo que el sentido evangélico no es ese. El sentido evangélico es dar más al que mejor lo ha sabido invertir. De hecho, por cierto, de la parábola de los talentos es de donde viene el actual uso del término, ¿no? Talento. Y en ese sentido, claro, hay una crítica. Yo tuve oportunidad de participar en una de las primeras experiencias de medición de la excelencia científica a nivel de centro, porque eso es relativamente reciente en la política científica, que es el programa Severo Ochoa. Y fue una experiencia muy interesante, muy enriquecedora y muy dura, porque, claro, tuvimos que seleccionar de todos los centros de investigación españoles 10, que se llevaron mucho dinero para aquella época, en función de unas reglas de juego claras, y lideradas por 3 premios Nobel que presidían los 3 comités en los 3 ámbitos, pero nos topamos con la diversidad, ¿no?, de lo que es un centro de investigación y las áreas, ¿no? No es lo mismo un centro en ciencias experimentales que en humanidades. Fue un gran reto. El programa está consolidado y hay una cultura ya de medición a nivel de centro, pero fue muy complicado. Y medíamos las dos cosas. La mitad del peso era lo que habías hecho y la otra mitad lo que pretendías hacer. Y algunos grandes centros españoles pincharon porque pensaban que con su trayectoria iban a conseguirlo y por no presentar un buen proyecto de futuro se quedaron fuera. Tengo una mala noticia y es que el tiempo se ha acabado. Personalmente estoy disfrutando mucho este debate y se han quedado muchas preguntas por responder que se nos han hecho llegar y que nos comprometemos a darles curso. Como decía al principio, este es el primero de lo que esperamos que sea un programa de 30 debates y donde iremos profundizando en otras perspectivas y elementos de nuestro sistema de innovación valenciano. Y ahora voy a tener el arrojo de tratar de rescatar algunas palabras clave, porque ni siquiera creo que pueda articular frases coherentes de resumen de esta charla que hemos tenido, pero me quedo con esta idea de diferentes escalas temporales que conviven, del corto, medio y largo plazo que mencionamos al principio, de esa triple dimensión económica, social y ambiental, pero cómo rápidamente enseguida el debate a veces gravita fácilmente hacia lo empresarial y lo económico, ¿no?, como decías. Y cómo hay que siempre recordar que el talento no es solo para la competitividad empresarial, sino para el bienestar en un pueblo. También puede servir a este propósito. La ambición, el tratar de escalar en rankings, esa ambición deportiva que comentabas, ¿no? Es un buen referente, creo, es interesante para retener. La desburocratización también, la agilidad de la administración y el diseño estratégico de la administración, no solo el ir rápido, sino quienes tienen que estar corriendo, ¿no? Quizás hacen falta todos o quizás no. Me quedo con que en las heces hay oro. Esto ha sido todo es poético realmente, ¿no?
No, no es poético, realmente ejemplifica mejor que nada la circularidad. Y bueno, yo lo dejaré aquí por mi parte. Lo que quiero hacer es, ante todo, agradecer a los aquí presentes vuestra participación activa. Creo que ha sido un debate muy bonito, muy estimulante. También al equipo de debate presente y remoto por su participación. Y, por supuesto, a las entidades y personas que han hecho posible este primer debate que tiene todo lo difícil de empezar, ¿no? Hemos hablado de cómo empezar cosas, ¿no? De empezar a medir y empezar, pues bueno, para nosotros ha sido también duro en el contexto de la pandemia poner esto en marcha, pero estamos orgullosos y felices de estar aquí. Específicamente quiero agradecer al Palacio de Congresos de Valencia, al Taller de Audiovisuals de la Universitat de València, TAU, a Redit, a la Universitat de València y a la Universitat Politécnica de Valencia y, por supuesto, a mis compañeros de la Junta Directiva del Círculo de Estudios sobre Innovación. Así que, sin más, os esperamos a todos en el segundo debate, que tendrá por título, lo voy a leer porque es un poco largo y no quiero equivocarme, Factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales que influyen en la innovación de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias a todos.